Sean todos y todas bienvenidas a la sesión de la Cumbre Mundial Moon Impact en español. A nombre de Youth Lead, Moon Impact de Ecuador y Moon Impact en Casa, facilitar este evento y crear puentes que promuevan el empoderamiento a los jóvenes de Latinoamérica y el mundo hispano. El día de hoy, como en todas las sesiones, tendremos un invitado de lujo. Estamos plenamente seguros de que esta charla será de mucho provecho para todos los aquí presentes. Ahora bien, queremos presentar a quienes serán parte del staff de esta sesión. Me presento. Mi nombre es Ismael Rodríguez, en nombre de Moon Impact Internacional, y seré el anfitrión del día de hoy. Voluntarios, tienen la palabra. Muchas gracias, Ismael. Mi nombre es Maite Pozo. El día de hoy les voy a estar acompañando como su voluntaria número 1. Soy de Quito, Ecuador. Ahora vamos a proceder con los anuncios de seguridad. Queremos recordar a todos los participantes que deberán mantener sus micrófonos apagados durante toda la sesión para evitar interrupciones. Únicamente durante el tiempo de preguntas podrán hacer uso del mismo. En caso de incumplir con esta o cualquier otra norma de seguridad, el participante será expulsado de la sesión. Además, les informamos que si tienen alguna pregunta o inquietud acerca de las demás charlas del funcionamiento de Zoom o cualquier otro tema, contactarse con los voluntarios, por favor. Asimismo, pueden ir a nuestro punto de información para recibir más información de cómo pueden participar de MUN Impact, de los programas existentes y de otros. Es importante que tomen en cuenta las siguientes recomendaciones para el espacio de preguntas y respuestas. Si desean hacer una pregunta, levantar su mano digital. Se va a reconocer un bloque de 3 preguntas para que el orador pueda responder. Dicho espacio se dará una vez que el tallerista haya concluido su intervención. Muchas gracias y bienvenidos. Hola, me llamo Cynthia Ortiz Naranjo y soy de Estados Unidos y voy a estar ayudando con la administración de esta junta. Muchísimas gracias a los voluntarios. A continuación voy a presentar el perfil de la tallerista del día de hoy, Emilia Sánchez. Emilia es una estudiante de Derecho de la Universidad de los Hemisferios. Ha participado en varios modelos de Naciones Unidas nacionales e internacionales, tanto como delegada y presidencia. De igual manera, ha sido partícipe de conferencias y foros referentes a derechos humanos. Se graduó del Colegio La Dolorosa en Quito. Emilia es activista de los derechos humanos y fiel creyente de la importancia de los derechos humanos. Es así que esperamos que lo disfruten. Sean una vez más bienvenidos y bienvenidas y recuerden, escuchemos, aprendamos y dejémonos de inspirar. Somos Youth Lead, Moon Impact Ecuador, Moon en Casa y esto es la Cumbre Mundial Moon Impact, versión en español. Emilia, tienes la palabra. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, mi nombre es María Emilia Sánchez, tengo 19 años, estudio Derecho en la Universidad de los Hemisferios. Bueno, principalmente escogí esta carrera porque creo que es bueno que en el Ecuador existan tanto leyes que sean equitativas para hombres y para mujeres. Y lo veo igual como un objetivo de vida conjuntamente con lo que fui aprendiendo en los modelos de Naciones Unidas. Bueno, entonces les voy a dar una pequeña introducción más o menos de por qué les voy a hablar sobre estos temas que he escogido para el día de hoy. Bueno, entonces, como ustedes deben saber, yo les voy a hablar sobre el impacto de ONU Mujeres en Latinoamérica y sobre cómo la incorporación de este comité en los modelos de Naciones Unidas son importantes para generar propuestas, alternativas y sobre todo soluciones a las situaciones que se vive a diario. Entonces, bueno, como ustedes conocen, en Ecuador se tiene diferentes ministros de Estado, se tiene jueces y autoridades administrativas. Y según datos del CNE, el 1% de los presidentes de partidos políticos son mujeres. Y ese 1% es porque aún no se define quién será el presidente, si un hombre o una mujer, el resto son todos hombres. También otro ejemplo que les puedo dar es que los ministros de Estado, los más importantes, por ejemplo, el ministro de Economía y Finanzas es hombre, el secretario nacional de Gestión de la Política es hombre, el secretario de Planificación y Desarrollo, el secretario general de la Presidencia, el ministro encargado de Transporte y Obras Públicas, el secretario particular de la Presidencia, entre otros. Entonces, todos son hombres, lo cual genera una desigualdad dentro de las capacidades
de las mujeres y de los hombres. Bueno, entonces voy a empezar contándoles la acción de ONU Mujeres en Latinoamérica. Las principales acciones que son tomadas por esta organización, bueno, primero deben saber que es a nivel mundial, ¿no es cierto? Y que tiene diferentes sedes en América Latina y el Caribe, en África, en Europa, entre otros. Pero en Latinoamérica sus principales acciones son el liderazgo y la participación política, el empoderamiento económico, poner fin a la violencia contra las mujeres, el apoyo intergubernamental, la paz y seguridad y la coordinación del sistema de Naciones Unidas, entre otros. Entonces, esta vez yo me voy a centrar en todo lo que concierne al liderazgo y la participación política. Entonces, ¿qué se hace en el liderazgo y participación política? Como sabemos, las mujeres tienen poca representación no solo como votantes, sino también en los puestos directivos, ya sean en cargos electos, en administración pública, en el sector privado o hasta en el mundo académico. Y esta realidad contrasta con la indudable capacidad como líderes y agentes de cambio, y a su derecho a participar por igual en la gobernanza democrática. Bueno, las mujeres enfrentan bastantes obstáculos al momento de querer formar parte de esto, pero me voy a enfocar en dos que considero que son los más importantes. Bueno, el primero son las barreras estructurales creadas por leyes e instituciones discriminatorias, que siguen limitando las opciones que tienen las mujeres para votar o para presentarse a elecciones. Como se sabe, en Latinoamérica no han existido muchas mujeres que hayan sido presidentas o vicepresidentas o que sean como la autoridad máxima del país o que representen un gran porcentaje dentro de partidos políticos o de asamblea o de parlamento. Igualmente existen brechas relativas a las capacidades que las mujeres tienen, es decir, les da una menor probabilidad de contar con educación, contactos, recursos necesarios para convertirse en estos líderes eficaces. Como sabemos, la pobreza o la discriminación afecta de una manera desigual tanto a mujeres como a hombres, porque especialmente en América Latina y en Ecuador sobre todo se ha tenido la idea o la costumbre de que la mujer debe quedarse en la casa, debe quedarse haciendo todas las tareas, mientras el hombre es el que va a proveer, el que va a trabajar. Y eso se da más en las comunidades rurales que no tienen acceso, no tienen una buena situación económica o tienen acceso a cualquier tipo de educación, sea tanto escolar como universitaria, etc. Bueno, entonces existen leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios. Hay bajos niveles de educación, la falta de acceso a servicios de atención sanitaria y debido a que la pobreza afecta de manera desproporcionada. Bueno, ahora les voy a hablar sobre hechos y cifras. Toda esta información que yo he sacado es de la página de ONU Mujeres, entonces si en algún momento desean comprobarla o buscar más, igual pueden entrar ahí y van a encontrarla. Entonces, bueno, según investigaciones que se han hecho, la presencia de mujeres en parlamentos o como nosotros podríamos conocer aquí en América Latina sería, por ejemplo, la Asamblea. Solo un 24.3% de parlamentos nacionales son conformados por mujeres hasta febrero del 2019. Y lo que significa que la proporción de mujeres parlamentarias ha aumentado muy lentamente desde 1995, cuando era un 11,3%. En junio de 2019 también se comprobó que son 11 mujeres jefas de Estado y 12 son jefas de gobierno. ¿Saben cuántos países hay a nivel mundial y que solamente 12 puedan ser jefas de Estado o de gobierno? Es una cantidad muy reducida. También como para poner ejemplo, Ruanda es el país con el mayor número de mujeres parlamentarias. Ruanda es un país africano y ahí son 61,3% de escaños de la Cámara Baja están ocupados por mujeres, lo cual en América Latina es casi la mitad, es del 30% de mujeres. Bueno, a escala mundial igual, en febrero del 2019 había 27 estados donde las mujeres representaban menos del 10% del total del Parlamento en cámaras únicas o bajas, incluidas 3 cámaras que no tenían presencia femenina. Es decir, totalmente llenas de hombres. Pero bueno,
También hay diferencias entre regiones, eso es también bastante importante recalcar. Siguen existiendo diferencias en los porcentajes promedio de los parlamentos según las regiones. Entonces, la misma investigación de febrero del 2019 nos denota la diferencia entre América Latina, Europa, países nórdicos, etc. Entonces, en países nórdicos, las mujeres ocupan el 42,5%, en América el 30,6%, en Europa 28,7%, en África subsahariana 23,9%, en Asia 19,8%, en países árabes el 19% y en la región del Pacífico 16,3%. ¿Qué significa esto? En ninguna de las regiones ni siquiera llegan al 50%, ni siquiera al 40%. No existe nada de equidad y las mujeres siguen estando debajo de las cifras o del porcentaje que deberían tener al momento de participar dentro de la política. Bueno, igualmente en otras esferas del gobierno, igual en enero del 2019, se puede concluir que solo el 20,7% de los cargos ministeriales estaban ocupados por mujeres. Las 5 carteras más comunes que ocupan las mujeres son asuntos sociales, seguidas de otras que igual son de carácter social, como familia, infancia, juventud, mayores, discapacidad, medio ambiente, recursos naturales, energía, trabajo y formación vocacional, comercio, industria. En ningún momento están en el departamento de finanzas, en ningún momento están en el de relaciones internacionales o en puestos altos o cargos altos. Siempre se las relaciona con áreas de familia o de niñez, como que ese tendría que seguir siendo el trabajo de las mujeres hasta en su ámbito profesional. Y bueno, también les voy a hablar un poco de Ecuador. Existe una investigación que se realizó dentro del país, donde se clasifica en un ranking del 1 al 100 el nivel de vivilidad de la mujer. Entonces Ecuador está en el puesto 58, tiene 58 sobre 100, lo que significa que está por debajo del puntaje medio en términos de calidad y condiciones de vida para las mujeres. Y este fue el resultado que dio NESPIC, que es esta organización que hace estos estudios. Bueno, entonces el motor de búsqueda seleccionó a 100 países de todo el mundo y estos proporcionaron suficientes datos y recursos de sondeo para obtener la comprensión real de la habitabilidad de las mujeres en cada lugar. Entonces, este índice se enfoca en 4 categorías. Estas categorías afectan a la vida de las mujeres de forma directa. La primera es la infraestructura, la desigualdad, la legislación y el trabajo. Y dentro de las mismas se examinan tasas de violencia doméstica, brecha salarial de género, necesidades básicas como salud, seguridad y educación. Bueno, la brecha salarial, para los que no saben, es como la diferencia que existe entre lo que gana un hombre o una mujer ocupando el mismo puesto, con los mismos títulos o con la misma educación. Bueno, entonces uno de los puntajes más bajos que obtuvo Ecuador fue en la subcategoría de mujeres empresarias. Eso quiere decir que sobre 10 puntos alcanzó 3,7%. Ni siquiera llega al 50% de mujeres que han podido desarrollarse dentro del ámbito empresarial, porque se sigue teniendo esa idea de que es algo solo para los hombres. Y las mujeres en puestos administrativos no han podido completar su desarrollo, no han tenido su lugar ahí. Y bueno, entonces, a pesar de todo esto, a pesar de todas las cifras que les he dado y de todos estos problemas que se han presentado, algunas mujeres han conseguido superar estos obstáculos y han sido muy elogiadas por ello y a menudo han influido positivamente en la sociedad en su conjunto. Y todo esto también ha podido ser parte gracias a las acciones que han sido tomadas por ONU Mujeres. Un ejemplo de eso es que ofrece capacitación para ayudar a las candidatas políticas a desarrollar sus capacidades. Es decir, si alguna mujer quiere formar un partido político, si está dentro de uno mismo y desea lanzarse a la presidencia, desea hacer, no sé, crear un mismo partido político, puede asistir a ONU Mujeres y le van a ayudar, le van a sugerir cómo puede seguir con ese proceso o las cosas que debería incluir en esto. De ahí también imparten formación cívica y electoral relacionada con la igualdad de género y se respalda a los defensores y defensoras de la igualdad de género en sus llamados partidos políticos,
gobiernos y otros actores para que cumplan con sus obligaciones de fomentar el empoderamiento de las mujeres. Ya, otra de las acciones que es bastante importante y que tiene relación con el siguiente punto que les voy a hablar es que alientan a los hombres y a las mujeres jóvenes a participar en actividades de promoción para lograr que los responsables de formular las políticas públicas den la máxima prioridad a las medidas de igualdad de género. Entonces, una de estas acciones que alientan a los jóvenes es la creación de los modelos de Naciones Unidas donde el Comité de ONU Mujeres esté incorporado. Y bueno, ese es el siguiente punto, que es cómo los modelos de Naciones Unidas que incorporan este comité permiten el entendimiento de la situación. Entonces, todos conocemos qué son los modelos, ¿no es cierto? Son espacios donde se simula fielmente el proceso de 4 ámbitos prioritarios dentro de los asuntos mundiales de las Naciones Unidas. Y bueno, son la participación, promoción, asociación y armonización. Y así igual promueven la atención de las necesidades de desarrollo de los jóvenes. Entonces, al momento de que se incluye el Comité de ONU Mujeres, se está tanto haciendo entender a los chicos por qué es importante. No solo porque conocen la situación a nivel mundial, de qué está pasando en cada país, sino también porque entienden que esa realidad la están viviendo ellos. Entonces, ustedes están viviendo eso, ¿no es cierto? Si ustedes conocen y son mujeres u hombres dentro de este comité, van a entender qué es ser una mujer en Latinoamérica, van a entender esas cifras que les acabé de relatar y van a entender por qué las mujeres no pueden ser parte de puestos políticos por ideas o por leyes que han sido creadas. Un ejemplo que se ha tratado bastante en este comité, bueno, en mi experiencia que yo estuve ahí, era por qué existían leyes que se creaban para que las mujeres estén por el hecho de ser mujer dentro de un puesto político y no por sus capacidades. Existen algunas organizaciones, bueno, aquí en Ecuador que dice ya serían 5 jueces y 5 juezas, pero por el hecho de que deben ser 5 mujeres o 5 hombres, no por el hecho de que son 5 mujeres u hombres capaces y otros 5 hombres o mujeres capaces que tienen los títulos y la preparación adecuada, no. Simplemente intentan buscar como una falsa igualdad atribuyendo que es por el hecho de ser mujer. Y eso es porque ustedes deben conocer bien lo que se habla aquí, lo que se trata, y llegar a esos puestos o intentar conocer sobre esos puestos en base a todas estas estadísticas. Y bueno, eso sería como la primera parte. Si en este momento me pueden hacer preguntas, no sé. Claro que sí, Emi. Personas que deseen hacer una pregunta, por favor, levantar su mano virtual. Las voluntarias irán reconociendo por el momento las preguntas que hay en la sala. Si no es el caso, se le insta a la presentadora que pueda continuar con los siguientes puntos. Voluntarios. Bueno, le recordamos una vez más las indicaciones de seguridad para poder hacer una pregunta y levantar su mano digital. Se van a reconocer 3 para que la expositora pueda responder. Hasta el momento tenemos la pregunta de Luciana, pero también nos pueden enviar sus preguntas por el chat. Gracias. Hola, muy buena la verdad la charla, me parece muy interesante. Primero, saludos a todos, ¿cómo están? Soy Luciana, como ya habrán visto en el chat, y como todos sabemos, en el ámbito político, las mujeres nos hemos visto opacadas, ya que siempre necesitamos, o bueno, se ha necesitado desde tiempos memorables a un hombre para poder entrar a estos espacios de lo que sería la política. Por ejemplo, ha sido un tema muy controversial, como decía María, en el cual acá en Bolivia existe la ley de paridad, el cual cubre a las mujeres que puedan tener espacios en el ámbito político y puedan ser, si son 5, pueden ser 5 mujeres y 5 hombres. Pero acá se hacía el debate de que ¿por qué las mujeres entrarían en esos espacios por el simple hecho de ser mujeres? Y a lo que se trata de llegar a esto es de más que todo informar a la gente sobre qué trata. Es que la mujer pueda llegar a estos espacios que antes no podía, y no por el hecho de simplemente ser mujeres, se necesita más que todo una capacidad y una trayectoria para poder llegar a estos ámbitos. La verdad es algo que en los últimos tiempos se ha dado más para el debate, y en
en lo que sería, la verdad a mí me parece, una mujer es una organización que realmente se necesita y no debemos obviar que es necesario, ya que se tratan temas que realmente son muy, muy buenos y desde los modelos podemos ver eso para poder lograr un cambio entre todas las mujeres y ayudar a las personas que no cuentan con igualdad de derechos. Gracias. Muchísimas gracias, Luciana. No sé si tal vez alguien más tiene una pregunta para la expositora. Te cedo el piso y Muchas gracias, Maite. En vista de que no hay más preguntas, se le insta a la tallerista a poder continuar. Se le recuerda a la sala una vez más que las preguntas pueden ser tanto dirigidas en el chat y tanto con su mano virtual. Muchísimas gracias. Emilia, tienes la palabra. Gracias. Bueno, tomando en cuenta lo que acabó de decir Luciana, creo que es bastante importante que todos conozcamos tanto el sistema jurisdiccional que existe en cada uno de nuestros países y cómo las leyes afectan de manera igual como proporcional o desproporcional a las mujeres. Y ese también es otro punto del que voy a hablar en este momento. Se han creado leyes que reconocen ciertos términos para cuando una mujer es violentada, ¿no es cierto? Existe el término, por ejemplo, femicidio, que es bastante diferenciado de lo que es un homicidio, y es más por una cuestión de género, porque se está matando a una mujer por el hecho de serlo, o se le está violentando por el hecho de serlo. Entonces, esto también tiene que ver bastante como un tema que se ha discutido dentro de los comités, porque no se reconoce la violencia que están teniendo específicamente las mujeres. Igualmente, dentro de todo este contexto de América Latina, se debe entender que, por ejemplo, en países, no sé, que tienen la presencia de fuerzas guerrilleras externas contrarias al gobierno, igualmente las mujeres sufren bastante ese tipo de violencia, o países que tienen la presencia de los mismos cascos azules que son parte de las Naciones Unidas, que igual violentan esos derechos de las mujeres, igual están retirando su propósito de protegerlas y están violentándolas, están atentando contra su integridad. Y eso no es lo que se debe conseguir a medida de las resoluciones que se van haciendo, sino se debe conseguir que cada uno cumpla con sus misiones, que cada uno cumpla con su propósito. Entonces, si en cualquier modelo del que ustedes vayan a ser parte y estén dentro de este comité, que bueno, generalmente se hace en inglés, pero es lo mismo. En el momento que ustedes estén dentro de este comité, puedan crear resoluciones que no solo propongan mesas de diálogo o cumbres, sino que propongan soluciones directas y soluciones eficaces que puedan cambiar la realidad de todas esas mujeres. Por ejemplo, no sé, se podrían generar planes para ayudar a las madres que no tienen ningún tipo de financiamiento para poder sustentar la vida de sus hijos, de sus niños. Igualmente se podrían crear planes para las mujeres que no han podido ser educadas, porque como se sabe, la analfabetización en América Latina es igual bastante desigual. La mayoría de hombres son los que asisten al colegio o a la universidad y las mujeres no. Entonces, podrían crearse planes para que existan igual solo escuelas o centros donde se pueda a las mujeres ayudarles en ese tema. Igualmente, el siguiente punto que les quiero hablar es la situación que existe dentro de la cuarentena y la violencia que están sufriendo las mujeres. Como se sabe, es una violencia desproporcional porque tienen que convivir con su agresor, tienen que pasar todo el día con el mismo y por no arriesgar su vida afuera, están arriesgando su vida adentro. Entonces, igualmente existen bastantes canales de ayuda, han existido bastantes videos, señales que las mujeres pueden tomar para ya no formar parte de esto, porque como se sabe, no pueden llamar a los servicios de seguridad, las mujeres no pueden buscar ayuda, porque al momento en que convives con el agresor, convives con el asesino, tu vida está en peligro el 99% del tiempo. Entonces aquí lo que podríamos hacer, y también les cuento que participé de un foro
el foro de los jóvenes de las Américas hace como 2 meses, igual topamos este tema. Y lo que nosotros pudimos concluir fue que lo que más se puede hacer en esta situación, a medida que siga durando la cuarentena, es intentar ayudar a esas mujeres, intentar crear como páginas o sitios donde las mismas puedan escribir y se pueda decir qué está pasando, cómo se puede ayudar. E igualmente se tiene que entender que hay mujeres de las áreas rurales, de las que viven en la Amazonía, que no tienen el acceso a internet o el acceso a el teléfono para poder igual avisar sobre su agresor. Y se debería igual como implementar la seguridad dentro de esos lugares para que las mismas puedan denunciar todo lo que está pasando. Y bueno, ese es el cuarto punto que topé. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esos puntos. No tengan miedo de preguntarme, yo les puedo contestar ahí cualquier cosa. Muchísimas gracias, Emi. Nos vamos a abrir a un bloque de preguntas tanto en el chat como en la lista de participantes levantando su mano. Si hay alguna pregunta por el momento, háganlo saber en este momento. Las voluntarias reconocerán las mismas. Si no hay una pregunta en este momento, se le insta a la presentadora a poder concluir. Muchas Voluntaria. gracias, Ismael. Tenemos una pregunta de Nicole, de Rosario. Y bueno, chicas, pueden decir sus preguntas seguidas y después de mí responderán. Muchas gracias. Un momentito, activo el micrófono de Nicole. Nicole, tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, me pareció muy interesante el último punto más que todo que tocamos, que de la agresión en el confinamiento que están viviendo las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos crear una conciencia o generar un movimiento para las personas que no están conscientes, las mujeres que no son conscientes de que están viviendo esta violencia tal vez? Y cómo ayudarlas en sí, porque hay mujeres que son más inseguras al momento de estar porque su pareja los mantiene o cosas así. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a través de unas mujeres? La siguiente persona en ser reconocida será Rosario. Rosario, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes desde Bolivia. Mi pregunta viene más al sentido de la mujer en el empoderamiento, en el lado de la política. ¿Cuál creerías que es la mejor política aplicable para que la mujer sea reconocida de igual manera como el hombre y no como decías anteriormente, que es solamente 5 hombres y 5 mujeres, pero no realmente por el trabajo que tienen o por su trayectoria como profesionales? Gracias. Muchísimas gracias por tu pregunta, Rosario. Finalmente, continuaremos con la pregunta de Milena para que luego la presentadora pueda responder a las 3 preguntas de la ronda. Milena, tienes la palabra. Puede que tal vez mi pregunta tenga que ver con lo que hablaste, pero se desvía un poquito del tema. Al tú conocer un poco más sobre la jurisdicción de que a las mujeres por lo general en las leyes no les beneficia en nada, me gustaría conocer un poco tu perspectiva acerca del caso de Antonia que hubo en Chile y que creo que ha revolucionado en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook. He visto muchos hashtags, he visto muchas publicaciones y me gustaría conocer qué piensas con respecto a que no se haya hecho justicia en este caso. Muchísimas gracias, Milena, por tu pregunta. En este momento vamos a proceder con las respuestas del tallerista del día de hoy. Se le recuerda a la sala, por cuestiones de tiempo, simplemente vamos a poder reconocer estas preguntas para que la presentadora pueda concluir en los próximos 15 minutos. Muchísimas gracias por su atención. Emilia, tienes la palabra. Bueno, gracias por sus preguntas. Las voy a contestar todas ahí en orden. Y bueno, la primera fue que cómo podemos crear conciencia para las personas que no están conscientes sobre la situación y cómo podemos ayudarlas. Bueno, la conclusión que pudimos generar con otros chicos mientras hablábamos igual de este tema fue que, no sé si ustedes conocen, pero se crearon como páginas dentro de redes sociales
donde las chicas mandaban sus mensajes con códigos. Por ejemplo, decían códigos diferentes al momento de que esté el agresor, o hacían videos como bajando la mano o cosas así. Entonces, el momento en que una mujer se encuentra en esa situación, puede formar parte de eso. Igualmente, si se refiere a crear conciencia a las personas en general, sobre todo a la situación que se está viviendo en cuarentena, como saben, todo empieza desde la educación y a veces las personas no entienden hasta que les pasa. Entonces, creo que es importante a las personas que consideran que no es un tema serio, o que es algo como para burlarse, o que la realidad de las mujeres sigue siendo la misma y no ha cambiado de manera abrupta dentro del confinamiento, sería enseñándoles las estadísticas, los videos, los casos y todo lo que está ocurriendo. Y hacerlos entender que si estuvieran en ese lugar, que si tuvieran que recaer toda la responsabilidad sobre ellos, podrían ser más empáticos, podrían ser más comprensivos sobre todo lo que está ocurriendo. Y bueno, esa es la primera pregunta. Y la segunda fue, ya, que cuál era una política pública aplicable para que las mujeres puedan, o sea, estar en concordancia, como poder formar parte de la administración pública de una manera equitativa. Bueno, es que ahí se encuentra esa controversia que ya mencionamos bastante, que fue lo de la ley de paridad, que sí, o sea, de cierta forma, sí ayudó a que las mujeres puedan formar parte de tanto de la política o de los puestos importantes. Pero si ustedes lo ven desde un punto de vista más profundo y lo analizan más, lo único que denota es que solo se las quiere reconocer por el hecho de ser mujeres y no por sus capacidades. Entonces, como conocen, por ejemplo, aquí en Ecuador existe algo llamado el concurso de méritos y oposición, donde tanto hombres como mujeres pueden concursar para formar parte de puestos, por así decirlo, importantes, tanto dentro de la función judicial como de la función electoral, de la función ejecutiva, etcétera. Entonces, se debería tomar bastante en cuenta eso y realmente como entender que no se deberían poner excusas, no se deberían generar esos estereotipos de que la mujer no puede formar parte de eso porque va a tener el permiso de lactancia o va a tener que ir a la escuela a ver a sus hijos o va a tener tales impedimentos porque tiene que estar en la casa, sino se debería como tomar en cuenta tanto que tienen las mismas capacidades y por algo concursen en lo mismo y enfocarse en el trabajo en sí y no en su condición. Y bueno, eso para la segunda pregunta. Y la tercera era del caso Antonia. Bueno, como se conoce, este caso fue una violación y bueno, como todos sabemos, se entiende que no se pudo hacer la justicia como se quería que se haga. Pero también se tiene que entender que dentro de las leyes existen medidas que protegen, acciones que protegen tanto a quien ha violado el derecho como quien fue violado, como quien su derecho fue violado. Entonces, si se tomaron las acciones que se tomaron es porque lamentablemente el sistema judicial de algunos países protege bastante a quienes no debería. Bueno, eso es mi opinión. Protege bastante a quienes no debería y al darle la prisión preventiva igual no se conoce bien con qué argumentos fue, seguramente porque consideraban que era inocente, porque faltaba evidencia y hay bastante impunidad realmente en esos casos y no solo en el de Antonia de Chile, sino también en casos que han existido aquí en Ecuador o en general en América Latina. Existe bastante impunidad para los violadores porque, bueno, igualmente la justicia actúa de una manera equitativa y se escucha tanto a la una parte como a la otra. Y lamentablemente no se toma en cuenta en realidad cuáles son los derechos de esas mujeres. Y, por ejemplo, aquí en Ecuador la pena máxima, si no estoy mal, es de 26 o 28 años por ahí. Aquí Isma también sabe que también es futuro abogado, es como de 28 años, entonces es algo bastante serio porque no es lo que se debería dar a las personas que atentan de esa forma contra los derechos. Igual porque es un Estado paternalista que protege a cualquiera, que incumple cualquier derecho o que lo viola de cierta forma y hasta quienes no deberían estar afectados terminan estándolo. Entonces, sí es una situación bastante compleja y si ustedes están aquí ahora y en un futuro desean estudiar leyes, desean estudiar cualquier cosa que tenga que relacionarse con eso o desean formar parte de ONU Mujeres igualmente,
pueden cambiar toda esa realidad, trabajando conjuntamente con ellas, entendiendo, teniendo esa asesoría que les van a dar o simplemente generando sus propias ideas, pero basándose en esos principios, de forma que puedan cambiar toda esa realidad como yo planeo hacerlo. Así empecé igual como ustedes, yendo a modelos de Naciones Unidas, y ahí me di cuenta que había un montón de cosas que especialmente en América Latina y más aún en Ecuador tenían que cambiar y nosotros hacemos la diferencia. Y bueno, eso. Ya finalizo aquí o usted. Emi, por cuestiones de tiempo, se te pediría que por favor puedas concluir con el taller en cuestión. Si hay cualquier cosa que quieras agregar, no hay ningún problema. Ya, bueno, ya he acabado, chicos. Les quiero agradecer mucho por haber formado parte de esto. Espero que de cierta forma mi mensaje les haya llegado. Ya saben que igual si desean que les pase el documento donde encontré todo esto, la información, bueno, ahí me buscan. Y bueno, es eso. Espero que ustedes desde sus casas, desde sus modelos que estén participando, puedan generar el cambio, puedan cambiar todas estas ideas. Y eso, espero que les haya gustado y les felicito bastante por estar aquí. Y gracias, Isma, gracias a todos los de Youth Lead. Y eso. Muchísimas gracias, Emi. Les pedimos a todos que brindemos una ronda de aplausos reales y virtuales a nuestra expositora. Estamos seguros de que esta charla ha sido muy enriquecedora para todos nosotros y por eso te agradecemos nuevamente, Emi, por compartir tu experiencia con esta nueva generación de líderes del mundo. Gracias por acompañarnos nuevamente. Ahora les vamos a pedir a todos y a todas que nos permitan tomar una fotografía de los asistentes, así que les pido que un momentito puedan activar su cámara para que podamos todos aparecer en la foto grupal. Así que si serían tan amables todos de prender para poder tomar una fotografía. Les voy a dar 10 segundos para que se puedan prender la cámara un momentito. Vayan prendiendo eso. Muchísimas gracias, Andrés, Camila, Victoria. Muchas gracias. Entonces vamos a proceder a tomar la foto en este preciso instante. Sonrían todos, muchachos, por favor. Son 2 láminas, así que les voy a pedir un momentito. Ya tomé foto de la primera lámina. Vamos con la segunda. Listo, chicos. Muchísimas gracias por asistir el día de hoy. No se olviden seguirnos en nuestras redes. Somos Youth Leads. Así que no pido nada más que nos sigan en las siguientes sesiones porque tendremos el día de hoy 2 invitados de lujo. Así que muchísimas gracias por asistir. Espero que el mensaje de Emi les haya quedado claro y les agradezco nuevamente. Les pido que ya puedan poder abandonar la sala por la siguiente expositora que tenemos en cuestión. Muchísimas gracias. Suerte a todos.